Gracias, presidenta. Señor Arroyo, agradecer la comparecencia, la iniciativa propia, primero porque recupera de algún modo esa formalidad o continuidad en el tiempo, después de 3 años, de poder dar cuenta de un tema que es estructural, vital para los que nos hemos dedicado tiempo a estudiar la cooperación al desarrollo. Entendemos que el factor económico es determinante y, por tanto, la dimensión estructural, por ejemplo, la cuestión de la deuda, muchas veces es una losa y un lastre importante para poder avanzar en este sentido. Así que vaya por delante el agradecimiento de la información, la exposición y la voluntad de comparecer en esta comisión. Todos sabemos que la lógica del crédito es una dinámica que se ha instaurado en las políticas de cooperación y que desde una perspectiva crítica habría que cuestionar, porque gran parte, empezando por las Naciones Unidas, ha corrido una suerte de bancarización, de financiarización y de dependencia también de los objetivos de cooperación, de esas estrategias también de posicionamiento de las empresas de los Estados soberanos en la extensión de diversas formas de cooperación que se terminan traduciendo en muchos casos en dependencia, en falta de soberanía de los países receptores de esa ayuda y la consecuente espiral de vencimiento de deuda y cadenas de expolio colonial y dependencia de estos países. Así que habrá que trabajar mucho, como señalaba, en la colaboración multilateral frente a cierta lógica que se ha impuesto en el sistema internacional y que sigue siendo prevalente, que es bilateral, que impuso en su momento, cuando surgió el sistema de Naciones Unidas, Estados Unidos, que sigue siendo dominante a pesar de que hemos avanzado mucho en espacios multilaterales, y celebrar la noticia que admite varias lecturas. Ahora nos aclarará en su intervención el decrecimiento del stock de deuda externa, si realmente implica un avance significativo en la autonomía de los países en desarrollo o, por contra, como denunció históricamente el movimiento Países No Alineados, más bien es todo lo contrario, la falta de compromiso internacional de las principales potencias en avanzar en ese ámbito. Por ejemplo, nuestro país, como muchos otros, ha desarrollado herramientas como la FIEN, que es de algún modo también permear la cooperación de esa matriz economicista, que nada tiene que ver con algunas vindicaciones de los estudios de postdesarrollo si miramos algunas regiones, ¿no? El caso, por ejemplo, que conozco bien de América Latina, en la que ha habido factores de cambio importante para esa reducción de la deuda externa. Una de ellas, los gobiernos progresistas y la década ganada frente a la década perdida de los 80 y 90, que supuso posiciones de lastre y de pérdida de derechos fundamentales y de incumplimiento también de los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas ante el crecimiento ilimitado en algunos casos, no con nuestro Estado, sí, pero con otros países, como el caso de Estados Unidos o Alemania, de esa crisis de la deuda. Así que habría que hacer una ponderación al respecto. Sí me gustaría que hiciera una valoración sobre esa mejora, especialmente en algunos casos que en los últimos tiempos, estamos hablando del 23, pero en los últimos meses pues ha habido un empeoramiento, por ejemplo, en el caso de la deuda de países como Argentina con el gobierno de Milei bastante grave y que va a llevar un deterioro social, lo está llevando ya, significativo. Me alegra saber que están discutiendo la elegibilidad y la ampliación, porque el concepto de desarrollo es siempre correlativo y variable, no es firme y cuantitativo, y por tanto muchos países que necesitan esa ayuda no son elegibles porque han logrado estándares, avances significativos que impiden que puedan participar al respecto. Sí me voy a centrar en 5 cuestiones que me gustaría que desarrollara. La primera, sobre el horizonte de la conferencia, de la 4ª conferencia en Sevilla, y el papel de nuevos actores internacionales que plantearían un debate en la política exterior española, en política internacional, económica, a este respecto en materia de desarrollo, que es el papel, por ejemplo, de los BRICS frente al G20, en el sentido de construir otra arquitectura financiera distinta a la que ha prevalecido por décadas y que precisamente no ha sido una herramienta de desarrollo favorable a los pueblos de los países del sur. Y aquí habría que recordar todas las vindicaciones que hubo del nuevo orden económico internacional, que creo que siguen vigentes, al menos si queremos cumplir en serio los objetivos de desarrollo sostenible y evitar la dependencia económica y financiera de la mayoría de los países. Como digo, en estos momentos de crisis del sistema de Naciones Unidas, fundamentalmente por países como Israel o Estados Unidos que incumplen el derecho internacional humanitario en genocidios como el de Gaza, el de Palestina, pero también con el tema del manejo de la crisis de la deuda de los actores financieros internacionales, habría que plantearlo. El segundo elemento que me gustaría desarrollar tiene que ver con China, con su rol.
sabemos que es el principal acreedor mundial, incluso de los Estados Unidos, de la deuda estadounidense, pero me gustaría saber, desde su conocimiento y posición como secretario de Estado, qué rol puede desempeñar en esos retos ambiciosos de la Cuarta Conferencia para cambiar el sistema como actor de los BRICS o en una lógica de cooperación financiera distinta a la que hasta ahora ha prevalecido. Sí me gustaría que el objetivo de la transparencia no fuera un brindis al sol, sino que fuera efectivamente una política de Estado, al menos de España, en 3 elementos fundamentales: las vindicaciones de ATAC, la desaparición de paraísos fiscales, que es la garantía de evitar que muchas de esas crisis de deuda están vinculadas también al crimen organizado, por ejemplo, al trato de mujeres, a la venta de armamento, etcétera, 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 o del narcotráfico, y no se han tomado medidas decisivas a nivel internacional, porque se defienden intereses que son ajenos a este ámbito. Algo sobre el caso de Cuba y la situación de dificultad con la administración Trump, como es el escenario de desdolarización, que es la única salida ante el embargo que le queda a la isla. Y, por último, concretar las reformas, ¿no? Yo creo que la principal es del sistema de Naciones Unidas, del Banco Mundial y del Fondo Monetario, pero también ha señalado, por ejemplo, contribuir a la fiscalidad, al fortalecimiento del sistema de Hacienda de los países, que históricamente, por ese modelo matriz colonial, ha sido el principal talón de Aquiles que ha mermado la posibilidad de hacer políticas de Estado y de desarrollo en estos países, y también de buscar la deuda con los países del norte como la salida fácil para cumplir sus objetivos de política pública. Nada más, agradecerle la comparecencia por propia iniciativa y quedo pendiente de su respuesta.